bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestras sesiones de desarrollo de aplicaciones utilizando el paradigma MVC, es decir, modelo vista controlador. ¿Ya? Para ello vamos a recordar un poquito el trabajo que habíamos hecho en programación orientada a objetos. Teníamos una base de datos BDPOO que habíamos subido justamente al servidor, el cual manejaba objetos, ¿no? Y la programación correspondiente para acceder a los datos de la misma. En esta base de datos teníamos una tabla llamada alumnos, cuyos campos eran tres: un carnet, un nombre, una edad, y luego habíamos hecho una aplicación acerca de una comercial, ¿no? Donde la tabla era de productos. Muy bien, para manejar esta información, pues hemos creado diferentes elementos que nosotros podemos observar acá, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un archivo índice. Ahí tenemos el archivo de índice. El archivo de índice lo que hacía simplemente era inicializar el proyecto, ¿no? Llamando al archivo de lectura, en este caso PHP. El archivo de lectura PHP era el archivo de presentación. Este archivo de presentación es el que nos mostraba la estructura, ¿no? de nuestro sistemita, ¿no? CRUD, que manejaba la tabla alumnos. Entonces la lectura venía así, ¿no? Esta era la lectura. En la parte superior teníamos el ingreso de la información. Abajo teníamos la lectura, luego teníamos la eliminación y edición. Ahí estaba el CRUD, ¿no? Era el insert, es la C de CRUD. Luego teníamos la R de read, la lectura select. Luego teníamos la update, ¿no? La edición y la eliminación, ¿no? Que es el delete. De ahí viene CRUD. Entonces teníamos estos procesos y funcionaban perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué archivos estaba formado nuestro proyecto? Teníamos una lectura que nos mostraba al usuario toda la interacción. Pero por debajo de esto teníamos diferentes procesos, ¿no? Estos procesos estaban en un archivo llamado métodos, ¿ya? Estos métodos lo que hacían es justamente ejecutar las acciones de insertar, eliminar y actualizar. Directamente trabajaban con la base de datos, ¿ya? Pero estos a su vez eran llamados, ¿no? por algunos procesos. Estos procesos estaban en otros archivos, por ejemplo actualizar, ¿no? Recibía los valores de la interfaz y llamaba al archivo de métodos, ¿no? Para poder realizar la actualización, editar de la misma manera, eliminar o insertar, ¿no? Muy bien, recordemos qué es el modelo vista controlador. Ya habíamos hablado de una documentación, ¿no? al respecto. El modelo vista controlador simplemente tiene o se basa en tres elementos básicos de configuración. Uno es justamente el controlador, ya es un objeto que nos permite trabajar, ¿no? Tanto con la vista, los elementos visuales que se van a mostrar al usuario y los requerimientos del usuario para mostrar la información, tanto como la relación entre el manejo de las bases de datos, ¿no? De las tablas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces el usuario generalmente llama, interactúa con el controlador directamente. El controlador es el que se debe inicializar. El controlador es el que recibe los requerimientos, eso sería el request, ¿no? Realiza los requerimientos y de acuerdo a estos requerimientos el controlador interactúa con la base de datos. Aquí no está la base de datos, pero esta base de datos interactúa con este objeto que se llama modelo, ¿no? El model, ¿ya? Entonces el controlador envía datos al modelo, el modelo devuelve la información al controlador y el controlador es quien entrega la información obtenida al view, es decir, a la vista, ¿no? Y esta vista es la que se muestra al usuario después de haber hecho la consulta, ¿no? Entonces ese es el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos modelo, es el modelo que está relacionado con las tablas, con la base de datos. El controlador está relacionado con los procesos que llaman o ejecutan justamente las acciones sobre esta tabla. Y la vista simplemente son páginas o objetos, ¿no? Que nos permiten visualizar la información al usuario. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hemos trabajado no es un modelo vista controlador, pero lo vamos a convertir en modelo vista controlador. Según el objeto, el modelo vista controlador ya
El modelo se refiere a todos esos objetos que nosotros les llamamos clases, ¿ya? Que van a trabajar directamente con la base de datos. ¿Qué archivos son esos? Tenemos en primer lugar la conexión, pero esta conexión utiliza un archivo llamado datos, ¿no? Aquí está. En los datos es lo que se define, por ejemplo, los valores de cada uno de los elementos de la base de datos, ¿no? Para conectarse a través de la clase de conexión. Entonces, esto lo asociamos a diferentes variables ya determinadas, ¿no? Estamos definiendo 4 variables que son el host, el user, el password y la base de datos. Los nombres y los valores están en estas variables que hacen el papel de constantes, ¿no? Entonces, cuando se llama a este archivo de datos a través de conexión, conexión utiliza justamente estos valores acá. No se utiliza con string, ¿por qué? Porque son variables ya definidas, son como constantes, ¿no? Estos valores son transferidos a recién variables públicas dentro de la clase conexión y con estos valores es que se realiza la conexión y se retorna la cadena de conexión que si se ejecuta correctamente es un true y si no es un false. Entonces el primer elemento de conexión sería este, ¿no? Este sería el primer elemento, es decir, de nuestro modelo. El modelo también es aquel que realiza las operaciones, generalmente son de consulta, ¿no? Las que permiten entrar o ingresar o sacar información. Y eso se encuentra acá, en los métodos, ¿no? Estos son los que se encargan. Aquí nos falta el select, es decir, el que extrae la información que posteriormente lo vamos a ir añadiendo, ¿ya? Entonces, este otro elemento es el que también pertenece al modelo, ¿ya? Luego tenemos, ya tenemos entonces tres archivos que van a ir al modelo. Serían datos, conexión y métodos. Más que suficiente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el otro elemento es el controlador. El controlador es justamente el que recibe, por ejemplo, acá la lectura. Esta es la interfaz donde interactúa el usuario con la base de datos y es el que recibe los clics, los botones, las consultas, los valores para poder ejecutar estas consultas que están en los métodos. Pero no lo hace directamente, es decir, no venimos de acá directamente a aplicar los métodos. Para utilizar estos métodos, previamente se llaman a estos procesos. Este actualizar es el que, fíjense, primero llama al método para recién utilizar las funciones que están dentro de este módulo. Entonces, el controlador está determinado por estos procesos, ¿ya? Estos llegarían a ser parte del controlador. El controlador es el que va a determinar a estos procesos, ¿no? Cómo se va a llamar a estos procesos. Y luego tenemos la vista, ¿no? Que es el primer elemento. Y la vista en este caso llegaría a estar dada por la lectura, ¿no? La lectura es la que muestra la información al usuario para que éste pueda interactuar con la base de datos. Ya, básicamente, lo que se haría, digamos, si quisiera convertir todo esto en un modelo vista controlador, lo primero es crear 3 carpetas, ¿ya? Puedo crear una carpeta llamada model, que van a estar los archivos de modelo. Luego voy a crear una carpeta que se llama controlador, que le puedo llamar controller, ¿no? En inglés. Y otra carpeta que se llama view, pero nosotros ponemos views porque las vistas son muchas, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿dónde va el modelo? ¿Quiénes van al modelo? Todo lo que interactúa con la base de datos directamente, y estos serían los métodos y la conexión, ¿de acuerdo? Model. Ahora, puedo tener una carpeta de configuración adicional, ¿ya? Donde estén, por ejemplo, la información de los datos, ¿no? O algún aspecto específico de la manera como se va a trabajar con los datos. Entonces puedo poner aquí, por ejemplo, un config, ¿no? Un config, y dentro de ese config voy a ingresar los datos. Ya saben, el archivo de datos está dentro de eso, ¿verdad? Entonces tenemos el config. Ahora, ¿quiénes van a los views? A los views van estos dos archivos, ¿no? No hemos hecho la prueba pero es la lectura, ¿no? Todas las lecturas, todo lo que muestra información al usuario, esos son los views. Entonces venimos acá, views, ¿de acuerdo? Y los procesos que nosotros teníamos acá, ¿no? Estos se van a ir a la carpeta del controlador, ¿ya? Ahora, si quieren, pueden llevar dentro de toda la carpeta y manejar
esta dirección, esta ruta, es decir, vamos a manejar controller, basa, procesos, basa, y recién llamamos a los archivos, ¿no? Que van a llamar a su vez a quién, al modelo, para que se ejecuten todas las funciones, ¿de acuerdo? Así es como se maneja el modelo vista controlador. Ahora, todo esto, ¿cómo funciona? Necesita de un archivo de arranque, y este archivo de arranque es el que va a llamar e interactuar con el controlador, porque el controlador es el que va a llamar a quién, al modelo, y luego va a trabajar interactivamente con las vistas para el usuario. Entonces aquí lo que nos falta es simplemente crear un pequeño archivo, ¿ya? Un archivo que le vamos a llamar index.php. Este archivo index.php es el que va a encargarse de llamar a quién, al controlador, ¿ya? Va a hacer funcionar al controlador, y el controlador tiene varios procesos, pues, ¿no? Puede ser actualizar, editar, eliminar, insertar, etcétera, ¿no? Y cada uno en sus variaciones, porque no solamente podemos eliminar por un registro, por ejemplo, sino podemos eliminar por un cargo específico, ¿ya? Entonces puede haber varios tipos de eliminación, edición, actualización e inserción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esa es la presentación de nuestra primera sesión de cómo trabaja el modelo vista controlador. Este modelo que nosotros estamos viendo se puede volver un poquito más complejo, ¿ya? Ahí está. Fíjense, lo primero que tenemos es el index.php. Esto pasa por una aplicación, ¿ya? Y en estos tenemos los diferentes componentes que pueden utilizarse para interactuar con el controlador, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las famosas APIs, ¿no? Son elementos incrustados que llaman también algunos componentes, ¿no? De un sistema de base de datos. El controlador es el que trabaja con el modelo y las vistas, pero también puede trabajar a través de otros elementos, los widgets, ¿no? Los widgets que también controlan en cierto modo el funcionamiento del sistema, manejando tanto el modelo como la vista, ¿ya? Entonces ahí vemos nuestro primer concepto, ¿ya? Vamos a ir creando entonces cada uno de los archivos, un index, un controlador, un modelo, un view, siempre todos entendiendo, ¿ya? Y esto, yo quiero repetir, ¿ya? El controlador es una clase, vamos a definir como una clase. El modelo también es una clase, ¿ya? Ahora, los archivos de conexión que nosotros vemos también son clases, ya hemos visto, ¿no? El archivo de conexión es una clase, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver acá, por ejemplo, en nuestro modelo, ¿no? El archivo de conexión es una clase. Ahora, básicamente, ¿por qué manejamos clases? Las clases son objetos que tienen diferentes características o propiedades que ayudan a proteger la información. Eso es básicamente el propósito del modelo MVC, ¿ya? Al decir MVC, estamos como colocando 3 niveles de protección a la información del sistema, ¿no? Entonces, todos los procedimientos, todas las funciones, todos los datos, todos los accesos a la base de datos van a estar protegidos porque van a estar encriptados dentro de clases. ¿Ya? Saben que ustedes no se puede acceder a una clase sin antes definirla. Por esa razón, nosotros podemos acceder a cualquier sitio web y podemos hackearlo y podemos extraer todo el sitio web, inclusive, ¿no? Inclusive podemos acceder hay un paquete llamado SQL Injection. Podemos inclusive ingresar hasta la base de datos y extraer toda la información de una base de datos de un sitio web. Eso es cuando el sitio web no tiene los niveles de protección requeridos. Entonces, básicamente, repito, el propósito del modelo MVC no es complicar, ¿no?, la programación, sino proteger todo el proceso de administración de un sistema que maneja base de datos. ¿Ya? Entonces, cada clase es un objeto como encriptado del cual tenemos que heredar, y eso no lo puede hacer una aplicación de hacker, ¿listo? No puede acceder automáticamente
porque sabemos que hay niveles, inclusive como en este caso público, private, y lo podemos encapsular de tal manera a cada clase para que no se pueda ver absolutamente nada de cómo ha sido hecho cada procedimiento. Ese es el propósito del modelo vista controlador. Hasta ahora hemos trabajado de una manera estructurada, ¿no? Y funciona igual. Hagamos con clases o sin clases, podemos hacer un sistema completo, pero el problema es la seguridad. Y la seguridad entonces está garantizada cuando vamos a ir trabajando una clase para el controlador, una clase para el modelo, y las vistas no necesitan una clase. Las vistas son en realidad código HTML con PHP incrustado. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que se haya entendido entonces el concepto de modelo vista controlador y vamos a empezar nuestro proyecto en la siguiente sesión.